Muchísimas gracias por acompañarnos. En primera hora ya está con nosotros Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. ¿Cómo le va, Esteban? Qué gusto, buenos días. Wilmer, muy buenos días, qué gusto estar en Unción TV. Un saludo a los ciudadanos que nos escuchan y nos ven. Estoy a las órdenes. Buen inicio de semana. Perfecto, gracias por estar en primera hora, asambleísta. Bueno, la pregunta, sin duda, un hito importante dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Legislativo, y espero todos hayan estado de acuerdo pues, en la aprobación de esta ley de plásticos de un solo uso. Primero empecemos contándoles a los ciudadanos, Esteban, ¿qué significa cuando decimos plásticos de un solo uso, por favor? Wilmer, gracias. Sí, con satisfacción, el pasado 4 de noviembre, pasado miércoles, se aprobó por unanimidad en el Pleno de la Asamblea Nacional el proyecto de ley para la reducción, la reutilización y la racionalización de los plásticos de un solo uso. ¿Cuáles son los plásticos de un solo uso? Los plásticos de un solo uso son aquellos elementos como bolsas de acarreo, como cubiertos desechables, que usamos pocos minutos, inclusive pocos segundos, y enseguida desechamos. Y claro, esos plásticos que usamos tan poco tiempo tardan muchísimos años, centenares de años en degradarse, y ahí el gran problema que genera en el medio ambiente. En función de eso, pues, hemos aprobado una ley que busca una reducción gradual de estos plásticos de un solo uso. ¿Para qué? Para no afectar también al sector industrial que realiza pues, la fabricación de estos elementos y buscar, ¿no es cierto?, en forma equilibrada, solucionar un problema ambiental complejo y difícil que no solo atraviesa el Ecuador, sino atraviesa el mundo entero. Por ejemplo, por acá estaba leyendo y dice que esta norma tiene como objetivo establecer el marco legal para regular la generación de residuos plásticos, como usted muy bien lo acaba de decir, la reducción progresiva de plásticos de un solo uso mediante el uso y consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de los residuos y cuando sea posible su reemplazo por envases y productos fabricados con material reciclado o biodegradable, con una huella de carbono menor al producto que está siendo reemplazado y contribuir evidentemente al cuidado de la salud y también pues el del ambiente. Generalmente, asambleísta, donde más se observa el plástico es precisamente en las playas, ¿no? Por ejemplo, cuando termina un feriado, creo que es la peor muestra de lo que no se debe hacer. Y mucho más cuando la vida marina también se ve afectada, ¿no? Hemos visto imágenes, no solamente obviamente en Ecuador, pero asentando la información en Ecuador, de hechos desastrosos, ¿no? Y creo que esto ha impulsado a crear esta ley. Efectivamente, Wilmer, es muy sencillo, pues, entrar en Internet, en Google, y poner playas en el Ecuador, inclusive en Galápagos, y vemos fotografías muy penosas. La cantidad de plásticos en las playas, la cantidad de residuos que contaminan y causan problemas no solo en la vida de los animales, sino luego entran en la cadena alimenticia de los seres humanos. Y es ahí que el primer hito, ¿no es cierto?, el primer plazo para eliminar definitivamente las bolsas y los envases es en parques nacionales, en áreas protegidas, en playas. Se elimina también los sorbetes y ese plazo se ha dado 12 meses. ¿Para qué? Para que la industria plástica, para que los que ofrecen estos tipos de servicios se vayan adaptando. Este es el primer gran plazo, 12 meses para que se elimine definitivamente este tipo de elementos justamente en estas áreas sensibles desde el punto de vista ambiental. Asambleísta, hablamos de que el plástico es tan dañino, tan mortal. Sin embargo, también en declaraciones de Jorge Mórtola, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos, él hace referencia a que el plástico tiene beneficios y que si se lo utiliza de buena manera, puede incluso nuevamente volver a generar recursos. ¿Cómo interpretamos esto? Bien, mire, el plástico es bueno, cuidado, generemos esa claro, porque mala uno dice plástico es muerte, destrucción, contaminación, obviamente su periodo de degradación pues es bastante, ¿no? En absoluto, o sea, el plástico fue un material, y lo voy a calificar así, de maravilloso, porque revolucionó el mundo, pero para bien. ¿Cuántos avances hemos logrado conseguir en medicina, en salud, en tema de sanidad, de salubridad? Pero claro, ¿cómo usamos sobre todo estos plásticos de un solo uso? Que usamos apenas segundos y le desechamos a las alcantarillas, a los ríos, a los mares. Ese es el problema, el plástico es bueno. Y es por eso que la ley tiene un contenido muy importante desde el punto de vista del reciclaje. Si usamos plástico y estos regresan a la industria para generar digamos, nuevos elementos, estaríamos solucionando el problema porque ya no estarían
arrojándose a los ríos o a los mares o a las alcantarillas los plásticos de un solo uso. Yo quiero aquí reconocer la predisposición y la conciencia que adoptaron los fabricantes de plástico, pues este proyecto fue trabajado en conjunto con la academia, con los fabricantes, con la industria, con los ciudadanos, y hemos buscado, ¿no es cierto?, un equilibrio, solucionar un problema ambiental, pero tampoco complicar el tema industrial, peor en épocas donde el problema económico, la recesión económica es compleja. Si nosotros atacamos a un sector importante que mueve 1.2% del PIB, me refiero a la industria del plástico, pues estaríamos atacando también el tema de los empleos, y no hemos querido hacer eso, sino buscar equilibrios en forma gradual, la implementación de estas medidas, como han hecho en otros países también, ¿no? Países de la región ya tienen este tipo de normativa, igual han hecho de forma progresiva y gradual, con alto contenido en la ley de reciclaje. Mórtola también hace referencia, y es una frase interesante, ¿no?, que lleva al análisis. Él dice que el plástico no es el problema como tal, sino más bien son los residuos que los contaminan. ¿Cómo interpretamos esto también? Así es, o sea, el plástico no debe ser un problema porque es un elemento útil. El plástico es fácil de construir, es barato, liviano. Esas mismas características del plástico han hecho pues que abusemos del uso del plástico y sobre todo no demos un tratamiento adecuado a los desechos de los plásticos. Entonces es por eso que tenemos que actuar sobre los residuos, lo que se genera del plástico y que ya no es utilizado, versus también de cómo tenemos que controlar el tema de la producción. Si damos señales tanto en la producción como en el consumo, pues estamos solucionando un problema complejo y difícil que afronta la humanidad. Asambleísta, quizá el problema somos nosotros, los seres humanos, los que utilizamos estas bondades que nos ha dado, como usted muy bien lo dice, la tecnología, las ventajas del plástico. Quizá allí esté el problema, en que no sabemos qué hacer con él luego de utilizarlo, así sea por primera vez o por única vez. Mire, yo creo que existe una corresponsabilidad de los diferentes actores. De hecho, que los ciudadanos somos corresponsables. Tenemos que actuar, tenemos que usar materiales de reciclaje, tenemos que usar materiales que se puedan volver a utilizar, reutilizables. Eso es un tema importante y es la conciencia que necesitamos. Pero también hay corresponsabilidad desde el punto de vista de la producción. Los fabricantes tienen que innovar, incorporando el tema del reciclaje con mayor fuerza. Hay corresponsabilidad en los municipios, pues ellos son los que tienen la competencia de los desechos sólidos en el Ecuador. Tienen que buscar a través de educación y a través de normas adecuadas, pues, por ejemplo, la clasificación de la basura. Claro. Tiene corresponsabilidad el Estado ecuatoriano que dicte las medidas adecuadas, que dé incentivos para clasificar bien la basura. En fin, hay una corresponsabilidad conjunta y así está enfocado la ley. Justamente esta ley tiene 6 secciones que van enfocando cada una de estas responsabilidades. Justamente, Esteban, eso le iba a consultar. Dentro de esta ley tal vez hay algún artículo, en alguna parte en donde diga que los ecuatorianos, que los ciudadanos tienen que educarse sobre el tema, porque a veces falta de conocimiento nos hace cometer pues estos errores, ¿no? En 2 secciones importantes de la ley pues se aborda el tema que usted muy bien lo plantea. La primera, en la sección 5ª, se habla sobre la sensibilización y el fomento para la reducción de plásticos de un solo uso, capacitar antes que sancionar. Pero también los ciudadanos tenemos que tener responsabilidades, y ahí en el capítulo 6 se habla de las infracciones y sanciones. Si los ciudadanos no cumplimos, si no colaboramos, si no tomamos conciencia de este problema real que existe en la humanidad, pues también va a haber sanciones. Pero lo más importante es la educación, y la ley está enfocando, ¿no es cierto?, para que se hable sobre la sensibilización y el fomento a la reducción de los plásticos de un solo uso. Qué bueno que haya sanciones, porque a veces, claro, se crean marcos legales, pero la gente también dice, es que ahí está la ley, pero no me va a sancionar nadie, ¿no es cierto? Y si es que ya existen pues multas por incumplir con lo que diga la misma, yo creo que eso va a funcionar. Esteban, nada más un comentario suyo, como cuencano también, pues acá nuestra ciudad tiene, digamos que un buen sistema de reciclaje, ¿no? A través de la empresa municipal de aseo de Cuenca, EMAC. No sé si usted está de acuerdo. Incluso en uno de los parques más grandes de la ciudad, por ejemplo, ya tenemos una máquina en donde por 1 centavo o 2 centavos que a usted le cancelan, puede ir y canjear su botella, es decir, reciclar. Ya nos están motivando a hacerlo. Réplicas que serían interesantes o quizá proyectos pilotos para ponerlos a consideración de todo el país. ¿Cómo ve usted estas acciones que ya nos
los motivan a reciclar desde Cuenca? Sí, bueno, Cuenca es una de las que más ha avanzado en temas de reciclaje, en la clasificación de los residuos sólidos. Usted mismo ya ha puesto varios ejemplos. Es más, existe una planta que convierte la basura en energía eléctrica. Exactamente. ¿Sí? Impulsamos cuando estuvimos al frente del Ministerio de Electricidad justamente este proyecto, que el municipio lo tiene. Hay muchas prácticas importantes que ya se han implementado en la ciudad de Cuenca y que deberían replicarse en el resto de municipalidades del país. Aquí hay temas muy interesantes por hacer. Nosotros siempre hemos pensado que lo más importante es el incentivo, pero de hecho que tiene que haber alguna sanción, algún tema punitivo, digamos, para que se pueda avanzar en forma más rápida hacia una conciencia de reducir, reutilizar las cosas para tener un planeta para las futuras generaciones. Y lamentablemente a veces cómo funciona, pues no es cierto, a uno le multan, a uno ya le duele pagar lo que hizo mal, y ahí es cuando entendemos. Es a veces la cultura que tenemos en nuestro país. Esteban, muchísimas gracias, entendemos, esta ley ya está en el registro oficial, no sé si va ya, y ya está disponible para que los ciudadanos puedan leerla, incluso puedan socializarla, y que todos entendamos de qué se trata. Bien, si bien aprobó la Asamblea Nacional por unanimidad este proyecto, pasa al Ejecutivo. Todavía no está en el registro oficial. Hay que esperar el tema del veto de la objeción, pero entendemos que el Gobierno Nacional va a apoyar esta ley. Es más, se construyó en forma conjunta con el Ministerio de la Producción, con el Ministerio del Ambiente. Esperemos, ¿no es cierto?, esos 30 días, que sea menos, pues, para que la Asamblea se pronuncie con relación a este tema en pocas semanas podamos tener una ley publicada en el registro oficial, tener una ley de la República con relación a la reducción y a la reutilización de plásticos de un solo uso. Sí, son temas positivos, muy positivos, y gracias más bien a Unción por preocuparse de estos temas que son muy positivos en función de la legislación ecuatoriana. Muy bien, Esteban, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Primera Hora. Wilmer, buenos días. Un abrazo, que esté bien. Con nosotros en esta mañana Esteban Albornoz, presidente de la Comisión de Derechos Económicos de la Asamblea Nacional, hablándonos sobre la aprobación de la ley de plásticos de un solo uso que irá a veto presidencial. Estamos seguros, lo harán y lo aprobarán pronto y estará publicada en el registro oficial para que todo lo que se dice allí se aplique. 7 de la mañana.